vamos a comenzar a hablarle del coronavirus o COVID-19. Vamos a ver si me da la primera diapositiva, compañeros. Miren, eso que ustedes ven ahí es una imagen del mercado húmedo de Wuhan. Wuhan es la ciudad china donde se presentaron los primeros casos en el 2019, a principios de diciembre, 2019. Exactamente. En el 2019, en esa ciudad, una persona presentó una serie de síntomas que devinieron en afección respiratoria y en un tiempo relativamente corto, una gran cantidad de personas presentaron los mismos síntomas y murieron anteriormente. Cuando se investigó, se determinó que era un coronavirus, es decir, un virus con características muy especiales y que cuando se estudió taxonómicamente se puso de manifiesto que otras pandemias, no como esta, habían sido causadas por virus similares. En el 2002, puede pasar la diapositiva, compañero. En el 2002, en la ciudad de Guangdong, se detectó otro tipo de síndrome agudo respiratorio. Y que en ese síndrome se encontró, al igual que en el síndrome de COVID-1, se encontró un elemento, un animal que transmitía, un hospedero. En este caso, si bien en aquel se vinculó al murciélago, pero más que al murciélago, se vinculó al pangolín, en este caso se vinculó del virus del SARS, se vinculó a la civeta, que era una suerte de felino oriental. En ambos casos se vinculó como primario al murciélago y o la serpiente. En el 2012, otra pandemia pequeña, ambas tenían, esta tuvo 9.000 y la anterior tuvo 8.000 casos. Otra pandemia producida por otro coronavirus fue la del MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome, del 2012, que era producido por un coronavirus. Eso es una sopa de murciélago. Siga, compañero. Tenga la gentileza. Bueno, en todos los casos, un coronavirus fue el elemento encontrado. Los coronavirus son, pues, virus, y los virus son partículas inertes, no son seres vivos, que puede ser una pregunta de examen, y son inertes porque no tienen metabolismo. No tienen metabolismo. Dependen de las células que invaden, y los virus siempre invaden un tipo de células. El rinovirus, por ejemplo, invade las células o el epitelio nasal. El virus del VIH invade los CD4. Este SARS-CoV-2 tiene predilección por los neumocitos del pulmón, los neumocitos tipo 2, por los enterocitos y por las células caliciformes. Es un virus grande, grande. Se pensaba que era un virus que iba a ser fácil de destruir y que sus mutaciones no iban a llegar lejos porque los virus grandes son muy vulnerables. Sin embargo, este virus o el virus en cuestión del COVID tenía unas enzimas que le llaman correctoras y que a su interior cada mutación que pudiera llevar a su eliminación y desaparición era corregida. Entonces es un virus que se fue prolongando, cambiando y mutando en el tiempo. Hay cientos ya de réplicas, de copias, de cepas del coronavirus, aunque la más importante, ustedes saben que son la cepa del Reino Unido, la británica, la sudafricana, la brasileña, la belga, que está también en este país. También tenemos la californiana, pero él sigue mutando, él no va a parar de mutar. El coronavirus tiene 4 tipos. Los virus están compuestos por capas de lípidos y por proteínas. Más importante que las capas de lípidos son las proteínas.
Y a la sazón este virus tiene 4 tipos de proteínas. Esas envolturas que ustedes ven adentro, que parecen hilacha, lombrices, le llaman proteína N, que viene de nucleocápside. La proteína M, que es la proteína de membrana. La proteína S, que es la proteína del ligando, que son las que dan la corona. Entonces ya hablamos de la S, de la N, de la S, de la N, de la M y de la E de envoltura, o proteína E. En efecto, la proteína S es la más importante. Esta proteína S tiene una predilección por aquellas células que expresan en su superficie un tipo de receptor, que es el receptor AC2. El receptor en donde se engancha, en donde se acopla la enzima convertidora de angiotensina, que es una enzima producida en el proceso que se inicia en el riñón de renina, angiotensina, aldosterona. Pues este virus, a través de su ligando, de su proteína S, se ensambla en la superficie de esas células que expresan en su superficie estas espículas, estas puntas llamadas proteína S. Puede seguir, compañero, con la próxima diapositiva. La proteína, siga, dele a otra. Dele a la próxima. Como le decía, es un virus grande. Devuélvase un poquito, tenga la gentileza, que me falta decir algo del virus. Este virus, cuando se ensambla o se engancha o se acopla al receptor, usualmente, como ustedes pueden ver, la cabeza es más grande que la raíz. Esta cabeza usualmente se fracciona y se fracciona porque parece que no todas cabe por el receptor AC2. Hay una proteína transmembrana llamada proteína transmembrana de serina 2, que es la que sirve como, diríamos en términos muy coloquiales, es la que fisura, es la que corta la cabecita en dos para que el virus entre su carga y la deposite al interior del citoplasma de las células. Y eso lo vamos a ver al final de la conferencia. Cuando yo hable de todo esto, vamos a explicarle cómo sucede la replicación al interior del virus, porque lo voy a hacer con gráficas. Mientras tanto, vamos a hablarle de la transmisión y decirle que este virus se propaga principalmente de persona a persona a través de partículas respiratorias. Probablemente son partículas de tamaños que se liberan cuando una persona tose, cuando estornuda, cuando habla, a veces hasta cuando cantan, se liberan partículas más pequeñas que quedan suspendidas, son las que le llaman aerosoles. También hay otras más grandes, y mientras más grande sea, estas no llegan lejos, pero se ha determinado, en principio se decía que podían llegar hasta 4 metros, pero el promedio de estas gotitas es que no llegan más allá de 2 metros. Cuando una persona infectada tose o expele hacia el exterior, estas gotitas a lo sumo llegan hasta 2 metros. Eso es ese es el promedio. Los aerosoles se pueden generar durante ciertos procesos específicos, como el proceso de intubación. Yo soy intensivista, yo estuve afectado 2 meses de COVID, ustedes verán alguna foto por ahí mía ahorita, y yo la tomé de un paciente que me tosió encima cuando yo lo estaba intubando. ¿Cómo se transmite? Se ha detectado, este virus se ha detectado en la sangre y en las heces, aunque no se ha documentado la propagación fecal oral. En condiciones de laboratorio, el virus del COVID
puede persistir en cartón, plástico y acero inoxidable durante días, pero no se ha demostrado fehacientemente que pueda infectar. Continuemos. Uno de los principales desafíos para contener la propagación es que las personas asintomáticas y presintomáticas se tenga la idea de que son infecciosas. Los pacientes pueden ser infectar 1 a 3 días antes de que aparezcan los síntomas. Y el 40 o el 50% de las personas de estos síntomas pueden ser atribuibles a la transmisión de personas que aún están asintomáticas. Justo antes y poco después de la aparición de los síntomas, los pacientes tienen alto nivel, es decir, una carga viral, sobre todo a nivel de nasofaringeo. Y esa carga viral suele caer muy tarde, 1 o 2 semanas después. Continuemos. Desde el punto de vista clínico, la infección por el SARS-CoV-2 va desde una infección asintomática, estamos hablando de las manifestaciones clínicas, que es prácticamente de lo que me tocaba en esta conferencia. Las personas pueden ser asintomáticas. Los estudios de Wuhan, China, que fueron los primeros que comenzaron a darse a conocer, establecían que hasta un 81% de las personas afectadas eran asintomáticas y que alrededor de un 14% llegaban a un nivel de gravedad y que apenas un 6% se convertían en paciente crítico. Esta es una pregunta de examen que le puede salir. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es tan corto como un día y tan largo como 14 días. No lo confunda si le preguntan cuál es el promedio de incubación. El promedio es otra cosa, de 4 a 5 días. El 97.5% de los pacientes ya han presentado todos los síntomas. Ya alrededor del 11 al 12º día, ya los síntomas. En el caso mío, tuve síntomas muy vagos en un principio, los 10 días. Inclusive yo pedí que me despacharan a la casa, pero en la casa, al 11º día, arreció el virus, es decir, parece que comencé a realizar lo que se llama la cascada de citoquina, que ustedes lo verán anteriormente. Y estos síntomas pueden incluir fiebres, tos, dolor de garganta, malestar y mialgia. Y tiene que ser así, porque el primer mecanismo de defensa que el organismo hace desde el punto de vista inmunológico es la expresión de interferones y de factor de necrosis tumoral. Cuando la célula ya invadida por el virus, que la penetró y comienza a replicarse ahí dentro, la célula se estresa y de alguna manera se comienza a preparar para morir. Y en ese proceso, la célula comienza a emitir señales. Y esas señales, la más importante, es la producción de interferón alfa y de factor de necrosis tumoral que producen fiebres. Mucha fiebre. ¿Y por qué producen la fiebre? Porque la hipertermia es un mecanismo que elimina virus. Es decir, el cuerpo se comienza a defender tempranamente con esa fiebre, con ese malestar y esa mialgia. Algunas pacientes, como yo le dije, este virus tiene cierta afinidad por los enterocitos, porque los enterocitos expresan muchos receptores de angiotensina 2. Entonces, este virus también tiene predilección por los enterocitos y por las células caliciformes. Hablamos de riñón, inclusive hasta en los testículos hay muchos, y en las fosas nasales hay muchos receptores. Se ha notificado por eso hablé de las células nasales, porque al entrar por las fosas nasales penetra hasta el bulbo olfatorio y produce trastorno del olor o digesia, trastorno con el gusto. El 68% de los pacientes presenta uno de todos los síntomas, ageusia o anosmia. Pasemos a la otra. ¿Qué factores de riesgo y complicaciones pueden presentarse? Estas son preguntas que pueden salir en el examen.
la edad avanzada, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar crónica, la diabetes, la obesidad. No está claro si otras afecciones, por ejemplo, infecciones controladas del virus del VIH, aunque uno parte de la impronta de que sí, de que el estado de inmunosupresión conlleva. Aquí uno de los primeros pacientes que falleció, que fue la doctora Zuro, tenía lupus y tomaba esteroides. Una de nuestras primeras, era amiga mía. Me impactó mucho su muerte, fue una de las primeras muertes que aconteció. Pero este tipo de situaciones energizantes pueden estar asociadas con peores pronósticos. Por lo tanto, las personas con cánceres, con lupus o cualquier tipo de enfermedad invalidante, o netivopatías, por ejemplo, tienen que ser seguidas muy de cerca. Continuemos, compañeros. ¿Qué encontramos nosotros en los pacientes hospitalizados? Estos pacientes pueden presentar, cuando se presenta en su forma pura, linfopenia, una caída de los glóbulos blancos por debajo de 4000, el dímero D, que es una proteína reactante que habla de un escenario en donde la coagulación está disparada, la deshidrogenasa láctica, la proteína C reactiva y la ferritina también están elevadas. Sin embargo, la procalcitonina va a estar normal o baja. ¿Qué augura un pronóstico peor en estos pacientes? Si encontramos una neutrofilia con linfopenia, con tiempo prolongado de protrombina y niveles elevados de enzimas hepáticas, si hay deshidrogenasa láctica elevada, si se hace el conteo de la interleuquina 6 y se ve elevado. En fin, todos esos hallazgos hablan de empeoramiento, y si a esto se suma que una tomografía presente el patrón típico que se le llama de vidrio esmerilado o de vidrio sin pulir en ambos pulmones, váyase preparando que el cuadro que viene no va a ser bueno. El diagnóstico, la prueba diagnóstica para identificar las personas infectadas suelen implicar la detención del ácido nucleico del virus mediante ensayos de PCR. Antes de la aparición de los síntomas, se toma la sensibilidad con hisopos nasofaringio y la sensibilidad es muy alta. Si se toman bien, si se toman correctamente por un personal debidamente entrenado, se dice que puede llegar a 100%. Aquí en este país hemos visto que hay muchos falsos positivos, muchos pacientes que teniendo el virus dicen que la PCR es negativa. Esos son errores en la toma o contaminación. Sigamos. La FDA ha autorizado otros tipos de pruebas como el hisopado nasofaringio, la recolección de muestras nasales en los pacientes, sobre todo en los trabajadores de la salud, para evitar que se contagien, inclusive muestras de saliva y la del aliento. Las pruebas rápidas de antígenos para identificar las pruebas antigénicas, las cuales son generalmente menos sensibles que la prueba de la transcriptasa inversa, es decir, la TR-PCR, pero no son tan costosas y se pueden utilizar ya que dan los resultados rápidos. Muy bien. En los casos en el contexto de una pandemia. Ya les dije que estos pacientes, aproximadamente del 80 al 81%, cursan con un COVID leve. Son los pacientes que más la transmiten. Estos pacientes asintomáticos, como vimos ahorita, son los que más transmiten la enfermedad.
alrededor de un 14% o un 15% van a presentar forma más grave y de esto un 5% son llevados a intensivos. Se dice que los pacientes leves generalmente ameritan una sola evaluación y después no volver a evaluarlos más si siguen con un curso benigno del cuadro. Sin embargo, algunos pacientes tienen síntomas leves, como en el caso mío, pero después comenzamos a presentar un deterioro clínico o al 11º día, diríamos, no una semana, al 11º día, como promedio, del 11 al 12º día, que nos puede llevar a cuadros mucho más graves, más severos e inclusive de cuidado crítico. Sigamos. Si se desarrollan síntomas que no estaban en el cuadro clínico inicial, es decir, un empeoramiento de la disnea en pacientes que originalmente se sentían bien, entonces hay que evaluarlo de nuevo. Se debe realizar un examen físico, evaluar la taquipnea, sobre todo porque muchos de estos pacientes, usted lo ve con una respiración un poquito agitada, pero no se sienten nada hasta que usted no le pone un oxímetro o le hace unos gases arteriales. Y usted se da cuenta, como en el caso mío, reitero, que me sentía bien, yo subí 3 plantas casi corriendo, pero cuando me hicieron unos gases arteriales, la PO2 estaba en 70, cuando lo normal es de 95 a 100. Yo tenía lo que se llama, y eso le puede salir en el examen, una hipoxia feliz, o como se dice en inglés, happy hypoxia. Se deben realizar entonces pruebas para otros patógenos, para otros virus, después que usted tiene el paciente. Sigamos. Se deben realizar, por supuesto, exámenes. La radiografía de tórax es el más común, donde se comienzan a evidenciar ya algunas que otras áreas de opacidades, pero en este país, sobre todo, la realización de tomografía, que no tiene que ser así en otros países, por aquí le damos mucha credibilidad a la tomografía, sobre todo por la aparición de un patrón que no es típico del COVID, pero que la inmensa mayoría del COVID ya en estadio 2, o sea, moderado, presentan el famoso patrón de vidrio sin pulir o de vidrio esmerilado, que es como si fuera alrededor de las tomografías, como los pulmones deben de aparecer radiolúcido u oscuro, porque el aire es así, oscuro, pero usted ve como si hubiera humo, un humo, como si hubiera una neblina, sobre todo al lado de las áreas de la pleura. Entonces, ya eso está hablando ustedes de un patrón que está en fase 2 o moderado y que se puede encaminar a la fase 3. Usualmente, todavía la oxigenación se mantiene por encima del 94%. Cuando baja de ahí y aparece aumento de la frecuencia respiratoria, olvídese que estamos ya en presencia de un COVID grave. Continuemos. Los indicadores, por tanto, de enfermedad grave son taquipnea, o frecuencia mayor de 30 respiraciones por minuto, hipoxemia, es decir, una saturación de oxígeno que con el oxímetro respirado al aire ambiente esté por debajo de 93, y con una PO2, FiO2, cuando usted esa PO2 la divide entre la fracción de oxígeno, si la del aire es, en este momento, todo lo que estamos respirando, que están viendo esta conferencia, si usted respira, usted está respirando un aire con una fracción inspirada de oxígeno de alrededor de 0.21, o sea, 21%. El otro por ciento es nitrógeno. A esto se suma infiltrados pulmonares, como le dije, en los 2 pulmones. Si el paciente está ingresado, es decir, si ya pasó a fase 3, hay que hacerle un screening mucho más completo, que incluya lípidos, electrocardiograma, radiografía de tórax, en fin,
una serie de pruebas que es para el paciente ingresado, pero que no es el caso de la parte que me toca de la conferencia. Por lo tanto, yo dejaré esta parte al doctor Soto. Continuemos. Dele para adelante, compañero. Ya hablamos de la prueba de laboratorio, pero se pueden hacer pruebas adicionales. Esto es puntos clínicos clave, un resumen de lo que estuvimos hablando. Es decir, COVID leve o moderado. Tiene una serie de manifestaciones clínicas, incluyendo tos, fiebre, mialgia, síntomas gastrointestinales. El leucocito, cuando es invadido por el COVID, el virus comienza a replicar sus proteínas. Y para esto la célula tiene que estresarse mucho porque debe de contribuir a formar esas proteínas, a replicarlas a través de sus ribosomas. Y no solamente a replicarlas, tiene que transportarlas. Y en eso se consume mucha energía y dejan la célula exhausta. La célula queda exhausta, prácticamente apoptósica. Entonces comienza a mandar señales. La célula, ¿qué señales manda la célula? Las primeras son la producción de interferón alfa y de factor de necrosis tumoral que van al tálamo y producen mialgia, malestar general. Es una alarma para alertar al cuerpo, pero también para matar el virus. Este interferón alfa, lo veremos más adelante, también convoca a los linfocitos llamados T8 o linfocitos K, de killer. Y también convoca a unos linfocitos, los CD4, llamados ayudantes. Y veremos por qué. El diagnóstico de COVID-19 se realiza comúnmente mediante la detección. Dale para atrás, compañero. A la otra, al resumen. Bueno, el diagnóstico, porque los compañeros pueden copiar de aquí. Déjense un ratico. Está poco legible ahí. Ok, pásela ahora. Bien. El diagnóstico se realiza comúnmente por la prueba de PCR. La prueba con un hisopo, nasofaringo. Le dije que bien hecha, tiene una sensibilidad de un 100%. De la otra vez para atrás. De la otra vez para atrás, compañero. Tenga la gentileza. ¿Qué es lo que está pasando? La evaluación y el manejo del COVID-19 dependen de la gravedad de la enfermedad. Yo le dije en la primera parte una sola evaluación, si empeora 2 evaluaciones. Aquí ya hablamos de los tratamientos, pero yo se lo voy a dejar para el final. Pasemos ahora. Sí. Vámonos a la otra diapositiva. Bien, eso que ustedes ven aquí. Cuando el virus invade por las fosas nasales, cuando yo le avise, Wellington, todavía no la pase. Vámonos a los pelillos que aparecieron ahorita. A la que estaba antes. Señores, esto es grande cuando uno que está compartiendo. Miren, eso que ustedes ven son los pelillos de los bronquios. En estos pelillos se produce mucha IgA, que es una inmunoglobulina, que en condiciones normales nos ayuda muchísimo a vencer los procesos gripales. Y también ahí hay macrófagos endoteliales, pero que el virus lo logra burlar exitosamente. Es decir, y no solamente eso, el virus es capaz de matar una gran cantidad de esa superficie endotelial que tiene esas fimbrias. Sigamos, compañero Wellington. Sigamos con la próxima. Bueno, desde ahí el virus pasa a los alveolos. Esto es un alveolo, un endotelio alveolar cubierto por capilares. Aquí el virus se sienta en sus aguas, es su medio ambiente, porque aquí los neumocitos tipo 2 tienen muchos receptores AC2. Entonces, cuando entra ahí, las células comienzan a morir y el oxígeno que entra a través del alveolo no puede pasar a esos capilares. Fíjense que ahí hay un tapón de moco y comienza la hipoxia.
porque parte de los neumocitos 2, de esos linfocitos, han muerto. Y han muerto por el estrés a que se ha sometido la célula. Aquí vemos lo que yo le decía, parte de la proteína Spike, la proteína S que tiene una serie de espiguitas, entrando a un receptor AC2. Después que entra y que vacía su contenido molecular ahí adentro o proteico, puede pasar la próxima, Wellington. Después que la célula vacía todo su contenido de proteínas, este contenido es envuelto por unos fagosomas o endosomas. Y esa parte fue muy importante al principio de la enfermedad, porque en esos endosomas, adentro de la célula, ese material encontraba un ambiente muy propicio, porque es muy ácido. Y se pensó que dando cloroquina, alcalinizando ese medio, el virus no podía seguir el proceso. De hecho, hubo un grupo francés llamado el Grupo de Marsella. Hubo un grupo de científicos que produjo un artículo, pero que era muy poco paciente. Y usted escuchó al locotrón de Trump, de Donald Trump, y el otro locotrón de Brasil, Bolsonaro, hablando que ese era el medicamento de elección y que ellos iban a tomar hidroxicloroquina. Pero tremendo fracaso. El medicamento demostró que ni prevenía ni antes ni después el COVID. Porque ellos decían que acidificando, alcalinizando el medio, el virus no se podía desarrollar. Sigamos. Entonces, ese virus, después que penetra al interior de la célula, que va al endosoma, el mismo virus rompe el endosoma en partículas mucho más pequeñas y en virtud de una serie de catalizadores enzimáticos, de proteínas enzimáticas, el virus alcanza entonces los ribosomas. En los ribosomas se replica, se hacen muchas copias en virtud de transcribirlo, la que se llama transcriptasa inversa o reversa del ARN. Va pues aquí a los ribosomas y los ribosomas los envían sobre todo al sistema, al retículo endoplásmico y de ahí al aparato de Golgi. Desde el aparato de Golgi, por medio de antígenos de histocompatibilidad, es presentado de nuevo en la membrana, se recomponen todas esas partículas, las 4 proteínas que ustedes conocen, porque cada lo produce una ahí adentro de la célula, producen proteína M de membrana, producen proteínas endoteliales, proteína E, produce proteína de la nucleocápsid de la N, produce la S de Spike. Entonces todas se ensamblan y el virus es tirado a la sangre en una cantidad enorme, dejando la célula prácticamente muerta. Continuemos. Esta placa que ustedes ven aquí es una placa ya de un COVID grave. Esa placa corresponde a quien le habla en los momentos más difíciles. Eso fue el 7 de septiembre. Eso fue una tomografía que me hicieron. Dele para adelante, siga. Esos son los daños que se producen en todas las células. Eso soy yo con un aditivo de oxigenación, con un ventilador puesto, pero en una modalidad que le llaman CPAP. Sigan. Continuemos. Miren, este virus, al día de antes de anoche, que fue que yo terminé de darle unos retoques, ¿qué cantidad de personas estaban contagiadas en el mundo?
teníamos 120.162.952. Debe de andar todavía en los 120 millones. Hay una tendencia discreta a disminuir, aunque en algunos sitios las nuevas cepas están volviendo a disparar. Hay 192 países de 194 países que hay en el mundo ya en donde hay virus del SARS-CoV-2. Y aquí tenemos 2.659.260 personas fallecidas. Al mes de enero, fíjense si esta enfermedad ha dado mucho que hablar, que había más de 1 millón de artículos producidos solamente sobre el COVID. Esto es República Dominicana. Fíjense cuando comenzó, después un pico, luego baja. Tuvimos un pico recientemente en enero y ahora vemos cómo ha estado bajando al 14 de marzo. Continuemos. Continuemos, compañeros. Esta gráfica habla de la nueva cepa. La nueva cepa cambian fundamentalmente en la cabeza de la proteína esa, de la proteína spike, que son las coronas. ¿Qué ha cambiado? En la cepa que más se ha estudiado, que es la británica. El punto donde se producen esos cambios es en el punto 614. Si bien el viejo virus intercambió un aminoácido llamado ácido aspartico por la, ahora se me olvidó la G yo creo que es globina, creo, pero no estoy muy seguro. Pero ese es esencialmente el cambio se ha producido en una nueva cepa, cambia una proteína por otra. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento en el COVID? Hay 3 objetivos dependiendo de la fase. Hay 5 fases, 6 fases, dicen algunos. La primera fase, cuando usted está prácticamente, la fase viral, cuando llega el virus, ahí no hay otro tipo de tratamiento que no sea observación. Pero en fase 2 comienzan la respuesta inflamatoria y el virus ha entrado a la célula, la ha estresado al interior del neumocito. Ya ese neumocito está produciendo interferones de todos los tipos, sobre todo interferón gamma, interferón alfa e interferón gamma. Y luego viene la fase 3, en donde los daños en el neumocito ya es severo y hay hipoxia y hay daños en la tomografía y una falta de oxígeno, que es lo que realmente la fase 3 es hipoxia. La fase 3 es hipoxia. El tratamiento, hasta el momento, solamente hay una droga aprobada por la Organización Mundial de la Salud, que son los esteroides, 2 drogas aprobadas por la FDA, hay 2 que son promisorias, hay 3 que están en el camino. En fin, hasta el momento, todo lo que ustedes deben escuchar es prácticamente ciencia ficción. Hasta el momento solamente los esteroides, dentro de esto, la desametasona ha logrado tener efectividad. La ivermectina, que muchos no hay un solo estudio, ni una sola agencia, ni la Agencia Europea de Medicamentos, ni la FDA, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud, ninguna han certificado a la ivermectina como un medicamento para combatir el coronavirus. A principios del año pasado, entre abril y mayo, salió un estudio en donde vinculaban a la FDA, donde decía, medicamento aprobado por la FDA demuestra tener actividad sobre el coronavirus. Sí, pero lo que no decía ese estudio era que la FDA lo había aprobado como antiparasitario, no para el coronavirus. Después todos los estudios están llenos de sesgo, son estudios no claros. Por lo tanto, a esta altura de juego, no parecen, la ivermectina no ha sido, a la luz de los criterios realmente científicos, no se ha comprobado, solamente los esteroides. El remdesivir, que es un antiviral y que actúa sobre las proteínas para evitar la replicación del virus, todavía es contradictorio. Igualmente, hay otros medicamentos inmunomoduladores
como el tocilizumab, que sí ha demostrado tener un efecto antiinflamatorio en los casos cuando son precoces o hay tormenta de citoquinas. Ha demostrado tener ciertas eficacias en esas condiciones. Los anticuerpos monoclonales son promisorios, prometen mucho, pero miren, no hay nada mejor que las vacunas y cuidarse con las medidas consabidas de distanciamiento, mascarilla y de lavado las manos. Ahí acaba esta primera parte. Entonces, no le puse fin porque el doctor Jorge Soto va a continuar con la parte del COVID severo. No sé si está en línea el doctor Soto. O alguna pregunta. Mira, ya había el doctor Soto por ahí. Vamos a dejar los comentarios para el final, vayan anotándolo para que el doctor Soto pueda terminar felizmente la tercera parte, la segunda parte. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, le voy a dar un minuto para que se Desperecen. sí, bostecen un poquito, se paren, muevan las piernas y esas cosas. Un minuto nada más. Tenemos buen tiempo. Yo creo que mi conferencia va a ser corta porque es muy limitada a lo que se llama el COVID severo. Ya Zenén hizo una introducción magistral, le habló de todo a ustedes, le habló del virus, manifestaciones clínicas, manejo clínico en tanto COVID leve como moderado, le habló de las terapias. Nosotros entendemos que a ustedes deben ponerles preguntas sobre COVID. El COVID es una pandemia y es un problema de salud mundial severo. Entonces, las preguntas deben venir. No están en los libros porque ya prácticamente los libros están en el mundo virtual y la literatura que ustedes tienen a nivel de libro puede que esté vieja. Pero ya realmente, o sea, entendemos que sí, que ustedes deben recibir de 7, 8, 9, 10 preguntas sobre COVID. Yo no soy pediatra, pero les recomiendo que lean algo sobre el síndrome inflamatorio sistémico, que se ve mucho en pacientes con COVID, o sea, niños. La mortalidad en niños es prácticamente muy baja, es menor de un 1%, pero yo veo muchos casitos de síndrome inflamatorio sistémico y sería bueno que se dieran una revisadita por si en pediatría le hacen un par de preguntas. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. Vamos a hablar sobre COVID severo, como dijimos, o sea, Zenén Cava planteó, él iba a plantear COVID leve moderado, yo iba a plantear COVID severo. Un momentito, por favor. Ok, vamos a hacerlo bien interesante. Vamos a hacernos de cuenta que estamos recibiendo un examen donde nos van a poner un caso clínico y a partir de ese caso clínico puede que se deriven 8, 9, 10 preguntas. Yo no le voy a hacer a ustedes las preguntas, pero a partir de ese caso clínico vamos a ver si podemos desarrollar la conferencia. Una manera diferente, esta conferencia yo la adapté a ustedes. No es una conferencia para internistas ni para infectólogos, es una conferencia para jóvenes que van a coger un examen. Yo voy a tratar de ser lo más llano posible. Un examen hecho en República Dominicana con un nivel de complejidad tal vez menor que si fueran los Estados Unidos o en España, pero donde realmente las preguntas son un poco complejas, pero no complejas en que son difíciles, sino como que realmente a veces son un poco mal elaboradas.
Vamos a presentarle un masculino de 60 años de edad que estaba previamente sano, que llega a la emergencia con dos historias de 2 días de empeoramiento de la disnea. Tuvo fiebre, tos y fatiga durante la semana anterior a la presentación. O sea, estaba manejando más o menos un COVID leve. Luego, el paciente llega a la emergencia, luce enfermo, con una temperatura en 39, una frecuencia cardíaca en 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Nos sabemos que lo normal es de 14 a 16 y una presión arterial dentro de límites normales. El paciente se le pone el oxímetro y está saturando a aire ambiente 87%. La mayoría de ustedes que son chicos tienen una saturación entre 99 y 100 por la edad que tienen. Son muy jovencitos. Se le hace un conteo de glóbulos blancos y encontramos 7.300 por milímetro cúbico con una linfopenia, o sea, el porcentaje de linfocitos en sangre está de menos de 0.8. Entonces, se le hace una radiografía de tórax que muestra opacidades bilaterales en parches en el parénquima pulmonar. Cuando ya una radiografía de tórax muestra este tipo de hallazgo, es que el paciente está avanzado ya. O sea, por lo regular, la radiografía de tórax en el inicio no aporta mucho. Se le hace una prueba de RT-PCR para COVID-19, o sea, un hisopado, y se detecta la presencia de ARN del coronavirus SARS-CoV-2 en un frotis nasofaríngeo. ¿Cómo usted evaluaría y manejaría este caso? Entonces, seguimos. Una semana después de la sintomatología común, o sea, ese paciente que te va a la consulta con un COVID leve, aparece la disnea. El paciente te llama y te dice, doctor, yo como que estoy empeorando. Después que a mí se me quitó la fiebre, ahora tengo fiebre, ahora tengo dificultad respiratoria. El paciente llega a tu consultorio, tú le pones el saturómetro y tiene hipoxemia. El paciente que tenía 96 en tu consultorio ahora tiene 87. Muchas veces esa hipoxemia puede progresar a insuficiencia respiratoria. Estos pacientes comúnmente reúnen los criterios de síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esta es una información tal vez un poco compleja para ustedes, pero yo voy a tratar de desmenuzarla. ¿Qué es un síndrome de distrés respiratorio del adulto? Donde se encabe es un maestro porque es intensivista. Es el paciente que ustedes lo van a encontrar con una radiografía de tórax donde ustedes van a encontrar muchos infiltrados en forma como de algodón. Le llaman patchy, o sea, como parcheados, que ocurren de manera súbita, con una hipoxemia severa, un paciente que te está saturando menos del 90%, y un edema pulmonar que es no cardiogénico. Ese paciente tiene un edema pulmonar, pero no es por una causa cardíaca. O sea que es una causa de vasodilatación y por ende paso de líquido del vaso sanguíneo al alvéolo. Muchos presentan linfopenia y es uno de los criterios de COVID severo y en el interín pueden presentar complicaciones tromboembólicas. Es muy común en los pacientes internados con COVID severo que presenten complicaciones tromboembólicas. Estos pacientes también pueden presentar múltiples daños a nivel orgánico, hepático, con enzimas hepáticas elevadas, renal. Es muy común que esos pacientes hagan lesión renal aguda. Hay muchos, como dijo Zenén Cava, muchos receptores AC2 en el riñón. Pueden presentar miocarditis a nivel cardíaco, pueden presentar un tremendo infarto, pueden presentar un tromboembolismo pulmonar y llegar como, o sea, eso ser como la carta de presentación. Pueden presentar fenómenos de coagulación, coagulopatías con consumo de plaquetas y pueden hasta chocarse. Esos pacientes pueden hacer un shock, tanto un shock cardíaco como un shock séptico. Y ustedes dirán, pero un shock séptico, sí, los pacientes con enfermedades virales pueden hacer shock virales, aunque suene raro, pero puede pasar. Este fallo orgánico puede estar asociado con fiebre alta, uno de los signos de la hiperinflamación, el paciente que está muy inflamado, con mucho, como dijo Zenén, con muchas citoquinas en la sangre, con mucha tormenta, puede presentar fiebre alta.
la trombocitopenia por lo regular no es de buen pronóstico y puede augurar la presencia o el inicio de una coagulopatía de consumo. Vamos a encontrar la ferritina alta, que es un reactante de fase aguda, que en este caso, en otros casos se usa para saber cómo están los niveles de hierro en médula, pero en este caso es un reactante de fase aguda y nos va a decir que el paciente está en mucha actividad inflamatoria. Y otros reactantes como la proteína C reactiva, antes usábamos más la eritrosedimentación, pero realmente casi no la encontramos en la guía. Y la interleuquina 6, que realmente no la estamos usando mucho porque es una prueba costosísima y podemos hacer el diagnóstico de COVID severo sin necesidad de esta. O sea, ustedes, si ustedes quieren, la pueden indicar. Antes Amadita duraba unos días, no sé ahora cuánto duran, pero no es necesaria, no la necesitamos realmente. Tenemos muchas pruebas baratas ahí. Vamos a definir lo que es COVID severo en función de los propósitos epidemiológicos. Entonces, sería un paciente que presenta disnea, o sea, esa sensación subjetiva de que le falta aire, que va a presentarte con una saturación de menos de 93 o menos. La subieron un poquito y ahora la pusieron en 94. Ya hay libros que manejan, libros textos, artículos de revisión que manejan 94 o menos. Cuando dice que la subieron un poquito, no es que bueno, no, porque entonces el que estaba en 93 que lo metían, ahora el que está en 94 también lo meten. Yo tiendo a ingresar los pacientes con 94 de saturación. Un paciente que te llega a la consulta o a la emergencia, a la área de triaje, con una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, eso no es poco, y una relación presión arterial de oxígeno, fracción de oxígeno inspirado de menos de 300 milímetros de mercurio. Esa es la famosa PAFI, donde recuérdense bien que la fracción de oxígeno inspirado que uno tiene en el aire ambiente es de 21%. Vamos a encontrar también infiltrados en los pulmones en más de un 50% de los campos pulmonares. Ustedes vieron la radiografía de Senencava o la tomografía, creo que fue, donde había mucha afectación de pulmón, tanto vidrio esmerilado como consolidación. Era una situación compleja y difícil. En este caso, estamos viendo un pacientito que visitamos en la casa al inicio de la pandemia. Miren la saturación ahí que dice 65. 65% y 111 latidos por minuto. O sea, ese paciente, aparte de que está muy hipoxémico, es un paciente, recuerden que ustedes tienen 98 y 100, tiene la frecuencia cardíaca aumentada, o sea, él está forzado, él está tratando de aumentando la frecuencia cardíaca, llevar más oxígeno al tejido. Y miren ahora, miren los movimientos abdominales. Ese paciente tiene ahí alrededor de 50 respiraciones por minuto y él está como si no estuviese pasando nada. Eso se llama hipoxemia feliz. Él no siente nada, él está en una situación compleja, él tiene una insuficiencia respiratoria moderada, severa, pero él está tranquilito ahí. Dicen que es un problema de que los receptores aquí a nivel carotídeo están afectados y por ende no pueden mandar el mensaje al paciente de que la situación está compleja y por ende él tiene que, o sea, activar una serie de mecanismos para darle carácter a su situación, a su situación de emergencia. Aquí vamos a ver una radiografía de tórax. La radiografía de tórax, para ustedes encontrar hallazgos, tiene que ya estar el paciente un poco avanzadito. Nosotros no, en pacientes que están prácticamente llegando a la consulta nuevecito, no confiamos mucho en ella. Al lado tenemos ya una radiografía de tórax donde vemos de todo, un poquito de todo. Vemos ahí unos infiltrados en vidrio esmerilado, vemos algunos ya datos de consolidación pulmonar. Y en esta tomografía que ustedes la ven abajo, miren cómo la afectación del pulmón está en más de un 50%. Pasó rapidita, pero era para que ustedes vieran. Ahí hay mucho vidrio y ahí también hay consolidación. Mírenla de nuevo cómo abre. La pueden observar. Ahí también hay engrosamiento del septum interlobular y hay engrosamiento también del septum interlobulillar.
ese paciente tiene una afectación de más de un 80%. En una gran cohorte que se investigó de pacientes asintomáticos con COVID, se demostró que el 81% tenían enfermedad leve. Ahí es que caben todos los pacientes que se van a curar solos y que ustedes le dan lo que ustedes quieran, ivermectina, lo que ustedes quieran, y todos se van a curar porque se van a curar solos. Por eso es que ahí la ivermectina es famosa. Se van a curar solos, le dimos ivermectina, ay sí, mejoró muchísimo. Mejoró porque estaba en el grupo de 81% y esos pacientes iban a mejorar. Luego viene un 14% del 100% que van a tener enfermedad severa, que es lo que nos ocupa a nosotros, y un 5% que van a estar críticamente enfermos, que van a ir a la unidad de cuidados intensivos. De ese 5% hay un porcentaje que va a ir a ventilación mecánica. La mortalidad en el paciente crítico está en un 49%, la mortalidad en el intubado alcanza niveles de más de un 60%, y la mortalidad hospitalaria está entre un 15 y un 20%. Zenén Cava, que es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico UCE, COVID, y yo que les hablo, que dirijo la unidad de COVID de la UCE, estamos manejando una mortalidad en un 11.5. Hemos mejorado muchísimo por la experiencia, los nuevos medicamentos, la lectura, vamos para 1.500 casos en un año. Pero yo todo lo que le voy a tratar de decirle a ustedes aquí es lo que está en guías de manejo, porque si yo le hablo de mis experiencias personales, a ustedes no les conviene, porque si ponen mis experiencias personales se van a quemar en el examen. Todo lo que yo le dé aquí y todo lo que le diga es lo que va a salir en guías. En cuanto a los factores de riesgo para enfermedad crítica, la edad es un factor de mucha importancia, el sexo, los hombres se mueren de 2 veces más que las mujeres, o sea, 66 a 33. Esta es una enfermedad de hombre. El COVID tiene cara de hombre, de puro hombre. Las enfermedades cardiovasculares, el EPOC, la enfermedad renal crónica, la hipertensión, que sí, que no, el asma bronquial, que sí, que no, más que no que sí. La diabetes mellitus es un factor de riesgo, seguro. Los estados de inmunodepresión y la obesidad. Nosotros en Centro Médico UCE vimos jóvenes morirse por obesidad mórbida. Los jóvenes que se ingresaban a la UCE, la mayoría eran obesos grado 3, grado 4, y fueron la mayoría que fallecieron eran obesos. Yo manejo las estadísticas por ahí, pero ahora mismo estamos en estadísticas mundiales, porque yo hice un pequeño estudio. En los pasos iniciales para el manejo del paciente con COVID severo, que lo primero es hospitalizarlo. Tiene COVID severo, no se puede mandar a la casa. Le vamos a poner una mascarilla porque ese es un paciente que es muy infecto contagioso, realmente tiene altos niveles de virus en secreciones, como dijo Zenén Cava. Los médicos en esa época usábamos muchísima ropa. Actualmente estamos un poco más elásticos. La ropa va en función de donde tú estés. No es lo mismo Zenén Cava en cuidados intensivos, bregando con aerosoles y todas esas cosas, que yo en una planta donde trato de cuidarme, no manoseo mucho el paciente, me auxilio de muchos dispositivos y uso uso buenas mascarillas, uso mis lentes. No es el mismo riesgo. O sea, el riesgo del intensivista no es igual que el médico que está en sala. Entonces, en función del riesgo va la estrategia de vestimenta. Ese paciente que tiene COVID severo es un paciente que uno debe mantenerse en contacto con los familiares constantemente. En Estados Unidos el paciente no entra a la habitación, por si se lo preguntan en el examen, no entra a la habitación. Un paciente con un nivel de infectocontagiosidad muy alto puede traer demandas, esto y lo otro. Entonces los médicos deben estar constantemente en comunicación con los familiares, planteándoles las estrategias, planteándoles su pronóstico, cómo va el paciente, su situación. Ustedes ven, porque es que tiene un riesgo de mortalidad muy alto. En cuanto al manejo respiratorio, debemos, aparte de tomarle la oximetría de pulso constantemente, debemos tener lo que se llama observación directa.
O sea, debemos evaluar la respiración tóraco-abdominal, abdominal, por el tema que hablamos de la hipoxemia feliz. Al principio era difícil para mí porque como había tanto miedo, a veces los médicos no querían acercarse al paciente. La frecuencia respiratoria que se ponía no era la real y cuando yo llegaba, el juidero para intensivo del paciente. Pero nada, el miedo en esa época y el desconocimiento traía como consecuencia todas esas cosas. Comenzamos con una simple cánula nasal, dependiendo del nivel de saturación de oxígeno que tenga el paciente, y podemos ir avanzando. En la revisión se habla de una máscara de Venturi. Nosotros no tenemos máscara de Venturi. La ideal es mantener la saturación entre 90 y 96. Hay libros que hablan hipoxemia permisiva 88-92. Senen Cava sabe muy bien, en este país tenemos máscaras simples, tenemos máscaras con reservorio que la dan una fracción de oxígeno inspirada altísima. Y si nos va muy mal, ya nosotros disponemos de lo que se llama una cánula de alto flujo que vamos a mostrarles más adelante. Esa cánula de alto flujo en el año pasado no existía en el país, pero hoy ya hay muchos hospitales y clínicas que la tienen. Si la estrategia de cánula de alto flujo, que se la vamos a mostrar ahorita, no funciona, entonces pasaríamos a la modalidad de CPAP. Es una modalidad donde se le pone al paciente, si ustedes lo ven arriba, a mano derecha, mirando de frente la pantalla, ese paciente tiene esa modalidad de ventilación no invasiva llamada CPAP. Le aprieta bastante la cara, le manda presión positiva. Eso obliga a uno a veces a darle nutrición por vía parenteral, porque es difícil nutrirlo. A veces hay que quitarle la mascarilla, no puede hablar. Es una situación un poco compleja. Hay unos dispositivos que en vez de ponerle esa, tú lo que le pones como un casco, que es más cómodo para ellos y es el mismo CPAP. La posición prona, o sea, poner el paciente boca abajo, puede mejorar la oxigenación en el COVID severo. Casi siempre mejoran. Los pacientes que tú lo pones de lado o boca abajo hasta 16 horas, mejora muchísimo la oxigenación, o sea, tú reclutas muchos alvéolos. Y eso no sabemos hasta la fecha si la posición prona, que mejora la ventilación, lo hemos visto durante un año, Senen lo ha visto muchísimo en la unidad de cuidados intensivos, no se sabe todavía si puede prevenir la intubación. Ese señor es un paciente real de la unidad, que creo que va a salir, lo tuvimos que ingresar por una insuficiencia respiratoria. Ese señor ha estado en CPAP y en esto, que es una cánula nasal de alto flujo que puede mandar hasta 50 litros en un minuto. Senen Cava sabe de eso. Hasta 50 litros en un minuto manda eso. Eso es como una turbina. Ese señor tiene un dispositivo de alto flujo, una cánula nasal de alto flujo. Ya la tenemos en el país y eso se usa muchísimo en los Estados Unidos. Es más cómoda, el paciente se siente mejor. Miren que tiene la boca disponible para si puede ingerir, comer, dependiendo de qué tan hipoxémico esté, porque a veces cuando están tan hipoxémicos no pueden ni comer porque se fatigan. En cuanto a la intubación endotraqueal, que es una situación compleja, yo tengo que decirle lo que se hace en el mundo. Nosotros en la República Dominicana, pero eso no se lleven de nosotros. Llévense de lo que pasa en el mundo. En la República Dominicana nosotros no festinamos la intubación endotraqueal. ¿Qué significa que no la festinamos? No estamos haciendo intubación endotraqueal de manera rápida. ¿Por qué? Porque todavía en el país completito los niveles de mortalidad en intubación endotraqueal son altos y en el mundo todavía siguen siendo altos. El paciente con COVID que se intuba, la mortalidad se dispara muchísimo. Debe ser siempre ejecutada por el más diestro, correctísimamente vestido. Hay un altísimo riesgo de que ese médico se contamine. Hace un año, eso era algo de muchísima importancia en una conferencia. Tal vez hoy esa persona que lo vaya a intubar ya le dio COVID, o si no le dio COVID ya tiene la primera dosis, ya tiene menos miedo. Entonces,
Los criterios de indicación de intubación mecánica son claros. Un paciente que tú lo tienes en sala, que tiene una hipoxemia refractaria, que por más que tú utilizas modalidades de ventilación, el paciente no le sube el oxígeno. O sea, ustedes le ponen el saturómetro y el paciente se mantiene. Lo ponen boca abajo, en posición prona, lo ponen de lado y no hay manera. El paciente que ustedes le hacen unos gases arteriales y los niveles de PCO2 están aumentando. Recuérdense que van de 35 a 45. El paciente que te cae en acidosis respiratoria, ellos siempre comienzan con una alcalosis respiratoria porque están respirando rápido y están lavando CO2. Pero cuando comienzan a cansar, te caen en una acidemia, acidosis respiratoria, y finalmente te caen en una acidosis metabólica, que ya es una situación muy compleja. O el paciente que se pone con datos de encefalopatía, o sea, el paciente que se pone rabioso, rebelde, ese es un paciente que está hipoxémico. Yo lo vi mucho durante el año que tuvimos, el año que hemos estado viendo pacientes con COVID. El paciente con COVID, lo ideal es que sea con un videolaringoscopio para permitir, que permite mejor al observador ver la vía aérea. Eso es muy bueno, porque en el paciente con COVID tú no puedes estar perdiendo tiempo porque te vas a infectar. Y la capnografía de onda continua es el mejor método para confirmar la intubación endotraqueal. O sea, lo ideal, a menos que sea un tipo experimentado, lo ideal es que tú utilices ese tipo de dispositivo para hacerla lo más rápido posible y que no sea a la ciega. No se sabe si el comportamiento ante XENEN dice que sí, que realmente son formas distintas de síndrome de distrés respiratorio del adulto. No se sabe si una estrategia diferente lo beneficiaría en función de ventilación mecánica. Hay que seguir el mismo protocolo de síndrome de distrés respiratorio del adulto, tratando de no dañar el pulmón con el ventilador, evitando de que el alvéolo se sobredistienda y eso produzca barotrauma, tratando de evitar la hiperoxia. El maestro mío siempre habla de la famosa hiperoxia, o sea, niveles altísimos de CO2. A veces abusamos con el CO2. Recuérdense que lo que uno usa en el aire ambiente es un 21%. Y cuando esos intensivistas están metidos ahí, se meten en un 100 y cuidado. Entonces la hiperoxia trae como consecuencia la producción de radicales libres y por ende más daño pulmonar, cerebral y de todos los órganos. Y si no ventilamos bien, podemos tener lo que se llama el colapso alveolar, o sea, el alvéolo se colapsa, como si, por ponerle un ejemplo, como si fuera el síndrome de la membrana hialina. El volumen TIDAL o el volumen corriente se debe limitar a 6 cc por kilo de peso corporal hasta 8. Mantener una presión plató menor a 30, eso no le va a salir a ustedes. El PIB, que es la presión positiva al final de la expiración, no debe ser ni mucho ni poco para evitar que el alvéolo se colapse y ustedes recluten mejor áreas pulmonares inestables. El PIB es como un fuetazo que mandan de oxígeno al final de la expiración y eso trae como consecuencia que el alvéolo no se colapse, que se mantenga oxigenado y que el intercambio se mantenga. Esos pacientes cuando lo intuban se ponen necios y tienen que usar sedantes, bloqueadores neuromusculares y analgésicos porque eso duele y eso, señores, está intubado, es terrible. Para prevenir tanto el dolor, el distrés respiratorio y la disnea y evitar que haya una disincronía con la ventilación mecánica, o sea, que el paciente esté por un lado y el ventilador vaya por otro, o sea, por lo general siempre lo sedan completito. Esa es una diapositiva de lo que yo le dije anteriormente. Ahí vemos también el paciente con su ya intubado, algunos criterios para intubación que ya yo les dije, otros criterios al margen, si vemos que se está deteriorando mucho, si estamos viendo que está muy inestable hemodinámicamente, o sea, etcétera, etcétera. La posición prona, como dijimos ahorita, debe ser considerada en el paciente que tiene hipoxemia refractaria. O sea, la hipoxemia refractaria es el tipo que le ponemos oxígeno y no sube. O sea, que está en un síndrome de distrés respiratorio del adulto.
Esos pacientes que están en ventilación mecánica con la ayuda de 3 médicos experimentados pueden ponerlo en posición prona hasta por 16 horas. Esta ha mejorado la oxigenación y ha reducido la mortalidad. Hay momentos que ustedes no pueden sacar el paciente de la insuficiencia respiratoria y tienen que meterlo en ECMO. ECMO es una máquina de oxigenación extracorpórea. Se puede usar tanto a nivel cardíaco como a nivel pulmonar. Es como tú dejas ese pulmón que está súper inflamado, una palabra fea, súper jodido, dejarlo que descanse. La máquina va a oxigenar la sangre y él va a reposar a ver si tú logras bajar los niveles de inflamación. Esa tubería, al igual que cuando tú lo pones en Prismaflex, que es la diálisis continua, que es lenta, que puede durar a 3 días, en el paciente con COVID, que tiene tanta actividad trombótica, protrombótica, puede traer como consecuencia fenómenos de hipercoagulabilidad. En cuanto a la terapia, ya estamos terminando. La dexametasona realmente, como dijo Senencaba, redujo la mortalidad a 30 días en un 17%. Es un beneficio que es bien bueno en pacientes que requieren oxígeno, como el caso mío, que es COVID severo, y más aún en pacientes que requieren ventilación mecánica. No debe usarse de que en consultica, en pacientes con COVID leve. Remdesivir, que fue el primer antiviral que fue aprobado, redujo la recuperación clínica en 3 días. O sea, los pacientes se benefician de que se mejoran 3 días antes que lo que no se usa. Y fue mayor en los pacientes que estaban recibiendo oxígeno suplementario, pero no intubados. El Remdesivir no demostró disminución de la mortalidad intrahospitalaria. Hasta ahora, dexametasona. Tocilizumab, un medicamento que hemos amado tanto, que hemos querido tanto, que hemos visto tanto de él. Al principio los estudios iban a favor y en contra. Nosotros decidimos seguir con él porque vimos tantos pacientes que íbamos a perder, que al final salieron, esas tormentas que lograban uno amainarlas cuando le ponía ese inhibidor de los receptores de interleuquina C. Pero eso era una experiencia personal y era algo visual, no estaba publicado y simplemente que nos quedábamos callados hasta que salió el estudio Recovery. Recovery es un estudio a gran escala que ha prácticamente evaluado todos los medicamentos de la COVID-19. Y este demostró mejoría de la supervivencia en los pacientes hospitalizados con COVID-19, acortando el tiempo de ingreso y disminuyendo la necesidad de ventilación mecánica. Nosotros tenemos experiencia y eso es verdad. El paciente se reduce la necesidad de ventilación mecánica, tumba la inflamación, tumba muchas veces la tormenta citoquínica y si no la tumba, la amaina, o sea, le quita fuerza y el paciente, si es mujer más que hombre, muchas veces salen. Lo hemos visto porque son 1.400 pacientes, 1.500. Luego, un estudio ahora publicado en noviembre, el REMAP-CAP, demostró que Toxi mejoró sus resultados en pacientes críticamente enfermos en UCI. La gente de UCI no cree mucho en el tocilizumab, pero en el estudio REMAP-CAP demostró que mejoraban. Inclusive, como es un paciente que se usa en los estados inflamatorios, se puede usar de manera tardía. Recovery lo demostró en los pacientes en sala, donde nosotros lo veíamos. La mortalidad de tocilizumab relativa se redujo un 14%. Colchicina en el estudio Recovery no demostró diferencias significativas entre el grupo que recibió colchicina y el que recibió cuidados convencionales. Salió un estudio con colchicina que hicieron los canadienses con 4,000 pacientes que sí disminuyó en pacientes de alto riesgo para hacer COVID severo, disminuyó morbo y mortalidad. No estamos dando colchicina 2 al día por 3 días y luego 1 diaria por 27 días, pero en pacientes ambulatorios. Recovery acaba de decir que en el paciente ingresado no tuvo beneficios. Recovery es un grupo que hace estudios con miles de pacientes, una muestra buena, una muestra muy significativa. Y son gente seria y hay que darle seguimiento. ¿Por qué son serios? Porque aprobaron dexametasona y dexametasona lo que vale centavos.
Los anticuerpos monoclonales que se le pusieron a Donald Trump, 2 estudios clínicos sugieren que pueden prevenir la muerte y la hospitalización en las personas con COVID leve moderado, como tenía Donald Trump, que están en riesgo de desarrollar enfermedad severa. Donald Trump tenía riesgo de desarrollar enfermedad severa porque tenía mucha, o sea, la edad, su condición de hombre, obeso, no conozco su historial clínico, pero tenía riesgo. Él fue sometido a la terapia con anticuerpos, la cual se debe administrar de manera temprana. ¿Por qué temprana? Porque los síntomas del COVID severo son guiados, cuando ya el paciente ya tiene un COVID severo, ya son más guiados por el sistema inmune que por el virus. Entonces, si usted le pone anticuerpos, usted lo que está echándole más leña al fuego. Por eso, los antivirales, usted los debe dar temprano, o sea, como dicen los gringos, hit hard and early. Usted golpea duro y temprano con los antivirales. Ahora, cuando usted va a trabajar con anticuerpos, si lo da muy temprano, realmente ahí el efecto es mejor antiviral. Usted lo deja práctico, o sea, no debe dar, perdón, usted lo da temprano. No lo debe dar de último, porque de último ya el sistema inmune está loco y usted agregarle anticuerpos monoclonales es empeorar más la situación. El plasma convalescente, amiguísimo de Senencaba también, hubo estudios en contra y a favor. En el New England salió uno hoy a favor, salió otro que la administración temprana de plasma con altos títulos de anticuerpos a pacientes ancianitos en enfermedad leve redujo la progresión de COVID-19, pero temprano siempre, temprano. En este caso, el plasma convalescente tenía que ser temprano. Y este tipo de pacientes, recuérdense que no eran pacientes severos, para que no vayan a decirme ahorita qué es lo que pasa. Estos tenían enfermedad leve, o sea, no tenían un sistema inmunológico todavía muy alterado. Recovery estudió también el plasma convaleciente y desgraciadamente no encontraron, porque yo leí el estudio, diferencias significativas en el grupo de pacientes que recibió la terapia de plasma versus el grupo de cuidado convencional en cuanto a mortalidad a los 28 días. En las terapias de soporte, ya ustedes saben que hay que ponerle soluciones, se mantienen hipotensos, van a utilizar norepinefrina. Si sigue inestable hemodinámicamente, sospechen que tienen una enfermedad coronaria, un tromboembolismo pulmonar o una miocarditis viral. Debemos utilizar siempre la heparina de bajo peso molecular como tromboprofilaxis, así como tratamiento también. A pesar de la baja incidencia de coinfección bacteriana, los pacientes son cubiertos con terapia antibiótica, la cual debe ser descontinuada si se descarta esta. Nosotros acostumbramos a poner antibióticos a los pacientes con COVID, tienen una neumonía bilateral, pero es una neumonía viral y en muy pocas veces están infectados con bacterias, pero se ha hecho algo muy común y realmente, salvo que vayan intensivos, los pacientes que están en sala, los que tienen una neumonía viral. La reducción cardiopulmonar pone mucho en riesgo el personal de salud. Yo la cuestiono. Realmente el paciente que hace una parada cardiorrespiratoria con COVID, el pronóstico es horrible. Pero si a ustedes se lo preguntan, ustedes marcan ahí que bien vestido el paciente. Si el paciente tiene 90 años y tiene mal pronóstico, y le preguntan que parar la resucitación, yo creo que sería lo correcto, porque un paciente que hace un paro con un COVID con 90 años, ¿cuál es el pronóstico a 3 meses? 0%. Los pacientes con COVID en ventilación mecánica, como ustedes vieron, deben recibir nutrición adecuada por sonda, y si no se puede por sonda, lo ideal es que sea por sonda o por la boca. Si no se puede, entonces lo usan parenteral total, así como cuidados generales de la córnea, de la piel, etcétera. Ya finalizando, y gracias por soportarme durante este tiempo, fueron 2 conferencias, se le agradece. Los puntitos para llevar a la casa. El paciente con COVID severo puede desarrollar una enfermedad crítica con síndrome de distrés respiratorio del adulto, que típicamente empieza a la semana del inicio de los síntomas, a la semana. O sea, 7 días después de haber iniciado los síntomas, el paciente desarrolla la enfermedad.
Es vital saber cuándo intubar al paciente. Luego de la intubación, debe ser una intubación que proteja el pulmón. Ponerlo en posición prona es una estrategia excelente para hipoxemia refractaria. La trombosis y la insuficiencia renal son complicaciones muy comunes en el paciente con COVID severo. Se ha demostrado que la dexametasona reduce la mortalidad en pacientes hospitalizados, sobre todo aquellos en ventilación mecánica. Remdesivir redujo la estancia en 3 días, reduce el tiempo para la mejoría clínica. Esas pueden ser preguntas de examen, si realmente le van a poner en preguntas de COVID. Nosotros hicimos nuestro trabajo y entendemos que ustedes deben saber COVID y lo dimos. Tocilizumab demostró mejoría de la supervivencia y reducción de la necesidad de ventilación mecánica. El plasma convaleciente, a pesar de que hay muchos estudios publicados en el New England, el brazo plasma convaleciente de Recovery no demostró disminución de la mortalidad a los 28 días. Los anticuerpos monoclonales pueden prevenir la muerte y la hospitalización en las personas con COVID leve moderado, recuerden que lo dije, y que están en riesgo de desarrollar enfermedad severa. Ya están autorizados, lo que van a ser un poco costosos, pero si no estamos vacunados de aquí a diciembre, puede que lleguen al país y sean cubiertos por salud pública en alto costo. Los antibióticos, salvo infección bacteriana, no deben ser utilizados. Y la acitromicina, en el último estudio, el brazo de acitromicina de Recovery, que lo estudia todo, resultó inefectiva en el paciente con COVID severo. La acitromicina, que tiene 2 propiedades, tanto antibiótica como inmunomoduladora. Al día de hoy, un año después de haber iniciado la pandemia, medicamentos que fueron de primera línea, hidroxicloroquina, citro, lopinavir, ritonavir, que lo usamos allá, plasma convalescente y por último la colchicina, no han sido ya recomendados para ser usados en el paciente hospitalizado. Ustedes en su clínica y en su manejo pueden tener una divergencia conmigo, pero deben ir de acuerdo a las guías para evitarse problemas a la hora de contestar, porque si ustedes van de acuerdo a las guías, no va a haber problemas cuando le digan algo y ustedes digan, pero eso está en las guías. Si está en la guía, tienen que ponerle la pregunta buena. Las estadísticas de mortalidad han mejorado tanto en el crítico intubado como el paciente que está en planta debido a los nuevos medicamentos incorporados y mucha experiencia del personal médico y paramédico. La tomografía en sus inicios jugó un papel estelar en el diagnóstico del COVID ante la ausencia de pruebas PCR. Nos acordamos de eso. Actualmente es un coadyuvante para el diagnóstico. No debemos usar los anticuerpos para la COVID como medio diagnóstico. O sea, los anticuerpos, recuérdense, anticuerpos como medio diagnóstico, debiendo prevalecer la PCR. Un momentito, por favor, que ya terminamos. Debiendo prevalecer la PCR y la prueba antigénica del paciente. Bueno, realmente faltaba otra diapositiva, pero no quiere salir. Yo creo que ya tú dijiste lo básico, ¿no? Hace tiempo, realmente, yo creo que sí, ya no hay que decir más nada. Inclusive hubo cosas que las dijimos los dos. Sí, hoy tiene que ser así. Bueno, son las 9:30. Sí, me pasé mucho. Vamos a permitirle 10 preguntas. Ojalá sean menos. Mañana tenemos la conferencia del doctor Pedrocín, cómo examinarse en la prueba de residencia, en las pruebas o en los ítems de residencia médica. Tenemos al doctor Eliud Ortiz. Doctor Eliud. Saludos, buenas noches, doctor. Acaba. Dele, Eliud. Doctor, mi pregunta es, para nosotros vamos a tomar el examen, vamos a leer de la guía de salud pública en cuanto al COVID o de los artículos que podemos encontrar. Mira, yo creo que el COVID es altísimo. Yo le dije que hay 1 millón y pico de artículos publicados. Léanse la guía de salud pública. A ustedes le van a preguntar sobre, pienso yo, porque yo no conozco el examen, afortunadamente,
Pero yo pienso que lo que le van a preguntar periodo de incubación, si es un virus ARN, qué sé yo, las proteínas, las fases. Pero este material que se le dio a ustedes esta noche, como resumen, yo creo que se llenó las expectativas. Como resumen, esto se va a colgar mañana a través de las diferentes, de como ustedes han estado accesando aquí, ¿no? Por ahí ustedes pueden accesar a esta conferencia. Pero la guía de salud pública debiera ser moralmente de donde ellos saquen las preguntas. Porque material es mucho y abundante. Doctor Ureña. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dele, doctor Ureña. Sí, mi pregunta, yo tengo un cuestionamiento que el doctor, al principio de la conferencia, nos da unos datos de que existen un 80, un 14, un 6% dividido en el 80% en la enfermedad de COVID asintomática, el 14% sintomática y el 6% grave. Y luego usted nos da unos datos de 80, 14 y 5%, donde nos dice lo mismo, pero que al 5% va a cuidado intensivo. Ese 6% nos dice que va a cuidado intensivo porque es un COVID grave. O sea, va a cuidado intensivo. Entonces usted nos dice que un 5% va a cuidado intensivo. Entonces, es una buena pregunta que nos puede confundir. ¿Es un 5 o un 6%? Mire, realmente ese estudio salió de Wuhan en el mes de marzo sobre las estadísticas. Es 81, 14 y 6. Aunque después se ha manejado el de, para que ustedes se recuerden, 15, 5, 15 y 5. 80, 15 y 5. Pero el estudio dice realmente 81, 14 y 6. Wow, está confuso. No, señor, 81%. No se debe confundir. Óigame bien, doctor, óigame bien. Si a usted le preguntan eso, diga que 81% es leve o moderado. Grave, un 14%. Ahí hay ya 81 y 14 son 95. 95. Exacto. Y un 6%, porque 14 y 6 son 20. Y un 5% es un paciente crítico, pero el paciente crítico, como tú dices, que va a intensivo, no necesariamente tiene que ser intubado, se necesita saber de eso. O sea, un 81% va a ser COVID leve. Entonces, el 14% que maneje severidad no necesariamente tiene que ir a intensivo. Muchos de esos pacientes con COVID severo no te lo manejamos en planta y no va bien. No es difícil. Está bien, Bueno, gracias. Taina Herrera. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Sobre el caso de unos pacientes que tengo que estuvieron ingresados porque estaban saturando por debajo de 90 los dos. En el caso de mis abuelos, mi abuelo estaba saturando en 80% y mi abuela en 82%. Lo ingresaron, entonces yo quiero saber, ya ellos están negativos, ¿qué tiempo se debe esperar para poner la vacuna? Porque yo sé que tienen una inmunidad, pero no hay un tiempo exacto en que se le pueda colocar. Y si ahora deben tener, o sea, deben de visitar periódicamente al doctor o a menos que sientan algo, no deben volver. Gracias. ¿Tú vas a contestar, Zenén? O yo la contesto. Eso es arbitrario. Tú ves, yo estaba leyendo un artículo muy bueno de los alemanes que están pensando plantear 6 meses, pero es 6 meses en función de un tipo que tiene anticuerpos, de un tipo que está protegido, y así ellos aprovechan y vacunan a otras personas que no le ha dado el COVID. ¿Tú me entiendes? Porque aquí están planteando 3 meses después de que el paciente se haya visto envuelto en una enfermedad por la COVID-19, pero se pueden manejar hasta 6 meses posteriores. Y todo es en función de las estrategias que tenga el país y en función de la disponibilidad. Te voy a poner un ejemplo. Hay países que están planteando combinar vacunas.
¿Por qué? Porque realmente tienen problemas serios de disponibilidad. Entonces, en función de eso, vamos a coger el número mágico de que tus abuelos, y es lo que está en las estadísticas, pueden durar hasta 6 meses después de haber tenido la enfermedad. Laura Espinal. Al Sí, seguimiento, gracias. Buenas noches. el paciente debe ver a su médico, inmediatamente sale de la clínica, porque el médico le va a hacer una serie de análisis y el dímero D es de mucha importancia. Si ese dímero D está muy elevado, ese paciente debe ser anticoagulado de manera indefinida hasta que los niveles de dímero D elevado bajen y el riesgo de que haga un evento tromboembólico disminuya. Buenas noches. Mi pregunta es acerca de la posición prono del paciente. ¿Cuándo se debe comenzar la posición prono? ¿Yo tengo que esperar una saturación menos de 90 o que el paciente me haga una hipoxia refractaria? ¿Tú la quieres contestar, Zenén? Mira, ¿para qué se pone el paciente prono? Como dijo Soto, para incorporar alveolos que fisiológicamente cuando usted está sentado o boca arriba o supino, esa parte la parte de abajo de la base de los pulmones se ventila pero no perfunde. El aire suele coger hacia los vértices cuando usted está sentado o boca arriba. Y sucede que allá arriba, en los vértices, hay mala perfusión. Los pulmones se dividen en 3 zonas, que se le llaman, 3 zonas fisiológicas, que se le llama la zona fisiológica de West. Entonces, la parte de arriba está, se puede decir que normalmente ventilada, pero mal perfundida. La parte del medio, entre 2. Y la parte de abajo, muy perfundida y escasamente ventilada. Cuando usted pone un paciente boca abajo, usualmente desde el punto de vista fisiológico, esa parte de las bases, que son las que necesitan, porque es donde está la madeja alveolo capilar más grande, porque perfunde, a través de esos capilares sale oxígeno a enriquecer los tejidos. Cuando usted lo pone boca abajo, los alveolos se lo van a agradecer. Inmediatamente ese paciente cae por debajo de 94 y usted tiene elementos para saber que se va a agravar porque tiene más de 30 respiraciones por minuto, porque cuando usted divide la fracción PO2 sobre la FiO2, la PO2 de oxígeno, por unos gases que usted tuvo y le da por debajo de 300, usted dice, déjeme poner este paciente boca abajo porque si lo dejo boca arriba parece que las cosas no me van a mejorar. Entonces, cuando usted tenga esos indicadores, póngalo boca abajo para que perfunda y el oxígeno llegue más generosamente a las células del cuerpo. Y eso uno lo ve inmediatamente, lo ponemos boca abajo, una saturación que estaba en 92, 94, se mete generosamente en 97 hasta en 98. No se ha demostrado que mejore sobrevivencia, pero el paciente lo agradece. Se dice que hay que ponerlo casi 16 horas. Difícil que alguien lo aguante, y más si es una persona mayor de edad, porque ciertamente yo no he visto una cosa que duela más que durar más de 2 horas boca abajo. Te comienza a doler la columna lumbar muchísimo. Se lo está diciendo un ex paciente. Excelente. También tenemos que decirle que la terapia respiratoria juega un papel vital reclutando alvéolos. Lo que pasa es que los seguros no la cubren y uno tiene que decirle al paciente el paciente que uno ve que está manejando mucha hipoxemia, que se está poniendo un poco refractario, que tiene que realmente ponerse de lado o ponerse boca abajo, uno le ofrece la terapia ventilatoria por un terapista respiratorio, pero eso cuesta dinero, son 2.500 pesos por día y el seguro no lo cubre, pero también mejora muchísimo con la terapia respiratoria. El Bacaba. Doctor Pillón. Buenas noches. Él lo acaba. Buenas noches. Lo mío es más un comentario y viene en el mismo sentido de las posiciones que se pueden utilizar para colaborar con la ventilación del paciente. Yo me formé en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba.
nosotros utilizábamos mucho la posición del paciente sentado con las manos elevadas por encima de los hombros y si se puede por encima de la cabeza, que ayuda mucho con el descenso del diafragma y la amplitud de la caja torácica para colaborar con la ventilación. De hecho, yo lo puse a prueba y mejora en cuestión de minutos. O sea, una de las cosas más rápidas que yo he visto, que se puede utilizar con los pacientes. Bueno, hay pacientes que generalmente no pueden, por la misma hipoxia, por el mismo estado general que tienen, no pueden hacer ese movimiento, pero con los pacientes que sí tengan un poquito más de vitalidad, se podría utilizar para mejorar muchísimo más su capacidad ventilatoria. Es cuanto. Muy buen aporte. Yo estaba desconocida. Yo veía a los pacientes que se ponían en posición de trípode, esos que tenían EPOC, como una manera de poder, cuando estaban ya muy cansaditos, o sea, apoyaban las manos adelante y parecía como un trípode. Pero esa que tú dijiste, mira que yo soy profesor de semiología y me encanta leerla, yo la desconocía, te lo agradezco. Bueno, yo creo que los 4 que están aquí ya hablaron el doctor Ureña, Laura Espinal, creo que habló. Laura, ¿no hablaste ya? Laura, Taina habló y él lo acaba, también habló. Yo creo que concluimos por esta noche, compañero Soto. Sí, yo creo que sí. Entonces, no nos queda más que invitarlo a que mañana nos acompañe con el doctor Pedro Sin Ureña, que sería la tercera vez que nos acompaña, hablando de cómo tomar el examen de residencia médica. Imagino que él va a proporcionar varias técnicas. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, doctor, profesor Jorge Soto, y muchísimas gracias a nuestro control master, nuestro host por esta noche, que es el compañero Wellington Melo. Pasen buenas noches. Saludamos la presencia de Freddy Ferreira, que lo veo por allá. Bueno, hasta mañana, compañeros. Bye.